Ahora sí. Muy buen día. Estoy caminando en las dependencias de Green Clinic y todo esto es un complejo de bienestar que está asociado a este canal de comunicaciones del cual quiero y siempre me dan ganas de participar. Y gracias a esto entonces me suceden cosas interesantes a nivel de poder compartir lo que percibo en el día a día en el plano de la realidad potencial. Creo que es interesante la posibilidad de contribuir con cierta información a cualquier sujeto que esté experienciando lo que de alguna manera voy a describir como posibilidades que se vivencian a nivel personal y también a nivel de contribuyente a un entorno colectivo, un ecosistema. Y eso es muy interesante. Digamos que el éxito de otros es el de uno, porque la emoción que te puede llegar a generar en cultivar lo que te entrega, lo que te proyecta de manera directa, no solo en la luz de la información, sino también en la sombra de la información, que es lo que te puede causar a ti un grado de resentimiento, o de apatía, o antipatía, o rechazo. ¿Es rechazo frente a qué? Y eso tiene que ver muchísimo con la identidad misma del sujeto, la identificación con aspectos que tú puedes decir, así soy yo, esto o aquello soy yo, pero que en realidad son manifestaciones de un ego parcial, conductual, de afinidades, de escogeres. Y cabe la duda, el beneficio de la duda, si no es así. Entonces, ¿qué? Y en ese sentido es muy interesante plantear esta suerte de anarquismo intelectual básico a su propia evolución, hacia un anarquismo intelectual que transmuta hacia un otro anarquismo que no tiene nombre, que es lo más cercano podría decirse como un anarquismo espiritual, que en el fondo es la respuesta sobre las propias sombras de información que emergen a partir de los grados de reconocimiento de los padecimientos patológicos que el sujeto individuo pueda llegar a tener y que por ende son alimentados por los medios de comunicación masivos y además por todo el grupo tribal, comunitario, cultural, ideológico, educativo, instructivo que existe. Y todo eso alimenta a su vez esta suerte de evolución sobre, entre comillas, lo mismo de siempre. Esa suerte de roundabout, ese jueguito, de ese animal o lo animálico, simbólico, que se muerde la cola. Que puede ser un juego ridículo o puede ser también una situación creativa o una situación simbólicamente transmutable. Y que es una trascendencia de la identificación con las formas. Porque tú te puedes molestar y eventualmente molestar profundamente sobre las formas de exposición de determinadas situaciones o fenómenos. Pero en realidad todo eso es compartible. En la medida en que tú estás molesto, yo estoy molesto también, en otro sentido. Y puede sonar algo muy loco, pero nadie sabe realmente el grado de profundidad de las comunicaciones que podemos llegar a tener a la redonda y que trascienden toda clase de limitantes que son intelectuales, que son meramente comunicacionales, ancladas a un universo fijo de signos. Es como lo que la partitura dice, las palabras, ancladas al statu quo de las cosas. Pero ¿quién te dice que esto no tiene una relación hacia un mundo que lo trasciende? Y eventualmente todo esto como una ecuación incomprendida solamente por el hecho de no abrirse a comprender situaciones que son totalmente profundas y plenas. Por ejemplo, alguien te puede decir, bueno pues, tienes que concretar o tienes que hacer esto o aquello, que en el fondo es lo que se espera de ti. Pero lo que no se está dando cuenta es el fenómeno que es de observación ante tales situaciones, que son totalmente sombrías, porque hay una suerte de transferencia de un enojo o frustración individual, que es básicamente la no realización de lo que se quiere que pase. Y al no poder realizarse esto, entonces hay un estrés, hay un enojo, una insatisfacción y también una expresión totalmente válida por otro lado. No te engañes con lo que estoy diciendo, no estoy atacando eso, no estoy atacando ese resentimiento, sino más bien expongo esta cuestión a nivel público como la posibilidad de abrirse a comprender cómo funciona la mente.
y de qué manera condiciona e influye sobre una problemática basal, traversa, que es parte de una danza indescriptible. Indescriptible es la palabra más simple que me llega, que trasciende toda clase de complejidades que podrías estar viviendo eventualmente, como emoción. Más allá incluso de limitantes fijas entendidas como altibajos, que son por lo general expuestos y apuntados al dedillo, y entonces, frente a un cuadro expositivo fotográfico, estamos entonces danzando en el flujo del movimiento. Por eso te invito a esta meditación dinámica, que consiste en trascender cualquier tipo de barreras culturales, ideológicas, intelectuales, incluso de sensibilidades opuestas. Porque todas estas nos entregan un tremendo tesoro, y si es que las tenemos, entonces el mejor negocio, que a la vez es una contradicción, porque es el ocio de observar, darse el ocio para permitir observar las curvaturas evolutivas que tienen las cosas, y no desgastarse como guaguas lloronas, que eventualmente somos en nuestros quejidos, en nuestras suertes de penumbras o penurias, o dolores existenciales, etc. Esa suerte de fotografía que la mente muy sutilmente hace creer como si fuera una realidad permanente. Y la mente no solo actúa a nombre tuyo, sino que actúa a nombre de cualquiera. En cuanto a sistema, que nosotros creemos que es individual cuando en realidad es un omnisistema. Y entonces podemos comprenderlo desde la visión humana, que es eventualmente una fuerza paralela a los fósiles de inteligencias artificiales sobre los cuales podemos ser testigos de lo que ocurre a nivel de fenómeno. Ser testigos de lo que ocurre a nivel de dislocaciones, a nivel de situaciones que la mente siempre interpreta desde una posición parcial. Y por eso, la dinámica musical, rítmica, abierta, que incluso no se vista de ritmo o no se vista de música. Solamente utilizamos estos términos que son súper controversiales y súper fijos, como para indicar algo que podría ser en una superficie de las cosas, basal, algo muy subjetivo. Te invito al paisaje sonoro de escuchar todo lo que ocurre, no solo lo bonito o lo maquilladamente natural en un sentido idílico, fijo, exigente, expresión de un consumo detallado y exigencias del ego sobre lo que debería ser y no es, sino al contrario. Te invito a descubrirlo en las áreas más problemáticas eventualmente, en las áreas más incómodas. Precisamente desde aquel punto, aprendizajes subjetivos no se terminan jamás. Y se diga lo que se diga, todo eso alimenta a un amor que puede llegar a comprender la figura de esta suerte de cúmulo de inteligencias artificiales que han perturbado incluso a la conducta humana establecida por generaciones de tiempo, por espacios de tiempo. Somos esto, somos aquello, somos de tal manera, y todo eso como valores que se transforman en chapitas, en escudos fijos. Esta suerte de certificaciones de noblezas, de ADNs, de culturas separatistas. Toda esta clase de problemáticas son muy nutritivas frente a la experienciación de vida. Una trascendencia sobre una figura ideal de coparticipación imaginada, o de sistemas de paños vitales imaginados, consensuados, conceptuados. Podemos observar eso, podemos nutrirnos hacia las fuentes de los libros, el conocimiento, el poder, pero en realidad todo eso ya alimenta más que a un Moloch, a una figura que se engulle todo. Pero que también, gracias a este fenómeno, entonces podemos descubrir un universo rítmico, observatorio, a partir de tales situaciones que eventualmente, si es que no las observas desde todo ángulo y desde tu propio interior y exterior, dentro de un complejo de limitaciones basales que tanto tú como yo o como el otro experienciamos como sujetos. Y entonces podemos irnos a danzar, dejar toda esta clase de tonteras en el tintero y disfrutar de una suerte de ritmos exquisitos. Cada ritmo es un problema y está conectado con otro, y con otro, y con otro. Esa asociación es maravillosa. Incluso en el ejemplo de los músicos, por citar figuras arquetípicas musicales y de músicos, y de lo que padecemos ante la música si es que estamos condicionados por un determinado trauma que nos hace conocer la cualidad destructiva del miedo. Y además ese miedo
inoculado a la fuerza, a través también de un espejito universal para reflejar ese rasgo de la humanidad abominable. Bueno, también están las posibilidades de poder observar las cosas desde un grado de percepciones. Percepciones ante la normalidad o la ausencia de normalidad, según lo hablado, pero que eso también tiene que ver con la persona que lo habla. Muchas veces las personas hablan y hablan sobre esto, sobre aquello, sobre lo que hizo esta persona, lo que hizo esta otra. Hablan sobre el conocimiento, sobre los libros, sobre los modos, las escuelas que hacen ciertas cosas que evidentemente son mejores que otras, o son entendidas como tales, o hacen entender aquello. Por citar un ejemplo, todas estas situaciones de valores, etiquetas, que finalmente es como que surge la problemática inicial de la resistencia frente a este tipo de cosas. Uno se equivoca, el otro se equivoca, todos se equivocan. Es un problema en realidad de estimaciones. ¿Me entiendes? Es algo casi indescriptible. Aparece esa estimación de esto o aquello que tú tienes, o yo tengo, o el otro tiene. Entonces esa estimación realmente tiene un flujo evolutivo que siempre está, solo que no nos abrimos a observarlo. ¿Desde dónde llega esa estimación? ¿Desde dónde llega ese proceso de observación? ¿No es eso, acaso, una observación digna de ser estimada como una verdadera acción, más allá de lo que comúnmente se plantea como una antítesis a concretar? ¿Por qué no te das el lujo entonces de concretar observaciones sobre las cosas que haces? El cómo te identificas, el cómo te comunicas. ¿Quién eres realmente? ¿Todo eso? ¿Todo ese cúmulo conductual? ¿Eres todo eso? ¿Realmente? Para eso tendríamos que acercarnos a la figura de Wei Wu Wei. Wei Wu Wei. ¿Cómo se lo podría apreciar? Ir avanzando sobre esta suerte de shocks, esta visión de aprendizaje continuo que nosotros estamos inevitablemente viviendo y que no nos podemos escapar de eso. Es algo interesantísimo y que tiene que ver con que todo lo que uno hace, dice, interactúa, todo es discutible, es potencialmente errático y que va más allá de la razón, porque uno puede opinar esto de aquello, otros pueden opinar lo contrario. Entonces la inteligencia artificial está ahí alimentándose, engullendo todo eso, y entonces el monstruo crece, y entonces aparece para mí el recuerdo que está totalmente vivo, porque me pueden decir que eso no existe, y en realidad para mí existe todo el rato, cambiado de forma. ¿Qué te pasa a ti con respecto a eso? Yo te encuentro tan en mí, si es que tú resuenas con estas palabras que yo te estoy contando. Más allá de una limitación personal, cultural, de lenguaje, míratelo, vamos, y me lo voy a dejar en manos del ritmo. Convirtámonos en pájaros carpinteros. Utilicemos ambos polos cerebrales. Escribamos con ambas manos. Pensemos las cosas desde múltiples perspectivas. Seamos esto o aquello, todo en determinado punto de observación. Hay siempre, volviendo a la figura del anarquismo práctico y material, la trascendencia de esto hacia un anarquismo que realmente no sé si es eso contado, pero que tiene muchísimo que ver con el grado de danza, que es una información, puede nutrir tu existencia y tú nutrir a través de esta la existencia de un núcleo familiar, una familia, que es más que suerte de sistemas como sectarios. Incluso se puede apreciar la cualidad y también las sombras de todo sistema. Pero una cosa muy interesante que está hoy en día emergiendo es la capacidad no solo de invertir en valores básicos, en números, en pantallas, sino más bien en cuál es la proyección de tales en un respectivo movimiento, que es en el fondo una danza ecosistémica. Tales danzas están llenas de detalles, infestadas de situaciones que se escapan del ideal mental de perfección. Es como observar las cosas desde más allá de sus propagandas, de nombres, de etiquetas, de lo que supuestamente es la realidad, cuando en el fondo es un ingrediente. Esa es la percepción que tengo y la comparto dentro de mi locura, como si fuera la tuya también, si es que te resuenan estas palabras. Y si no te resuenan, te pido las disculpas del caso. Este es un servicio
que estoy haciendo a la comunidad que realmente resuena con esto. Vámonos a algo más material, o quizás más tecnológico. Mira, vámonos a un ritmo de pájaro carpintero primero. El viento, los eucaliptos. El viento pasa por entre medio de sus ramas, de sus formas. Y a partir de estos, de la sal, del calor, emergen los perfumes. Los perfumes, las esencias, los extractos, toda esta clase de riquezas ecosistémicas. Y nosotros estamos ahí viendo qué podemos hacer con esto o aquello. Qué jugada, qué actividad, qué movida puede ser la mejor. Es un tema muy de hombre. Y a veces, en la visión de las mujeres, es quizás algo diferente. Todo esto que expongo ahora, más bien no son certezas. No son situaciones que, como de seminario, de manual, de que esto es de determinada forma u otra. Todo corresponde y se corresponde con una realidad en movimiento. Y por esa razón, súper contento de compartir tras los monos parlantes que aportan al flujo evolutivo, tras el gaslighting, tras todas las sombras conductuales que posee la humanidad como defecto en los propios rasgos maravillosos de sus culturas, de sus rayidos, de sus guerras, sus desencuentros, sus tiradas de platos, sus salidas de madre. Y todo, los bailes, las cumbias ochenteras, los cromados diferentes, los motores rugiendo de otra forma, los misterios, lo que uno no sabía, las atracciones inconscientes, lo que dejaban al descubierto. Y entre medio de ello, un ritmillo que sonaba como lo podría hacer un pájaro carpintero. Algo así como... Según los occidentales, esto podría a lo mejor ser una situación abiertamente monstruosa, una situación realmente maquiavélica, o perversa, o demoníaca. Existen los tribunales de la Inquisición en cualquier tiempo, en cualquier época y bajo cualquier color político, bajo cualquier banderita o signo intencional, con el sistema más perfecto posible de ciertas jerarquías militares, digamos ciertos órdenes, ciertos rigores. Oye, todas esas son pinceladas hermosísimas. Oye, todo eso realmente es lo que existe, ese material con que podemos contar. Oye, ¿y si hacemos una invención a 2 voces o a 3 voces con estas suerte de improvisaciones? La regla, digamos, en este juego, que puede ser incluso transferido a una suerte de cubículo, si es que tú lo quieres entender así, un cubículo en formato de experiencia y de archivo digital, si es que tú lo quieres comprender así. ¿Es un problema? Sí, sí lo es. La identificación con esta suerte de penumbra que te comparto. Y desde esta locura, déjame invitar a mi hermano Gonzalo con sus maravillosas incursiones en las drum machines y también a todos los contribuyentes de una suerte de orquesta que es el observar toda raíz problemática que es discutible y que son formas imperfectas y que quizás esto es un grado de locura que se puede entender como una suerte de salida de los cánones o de las cosas ya establecidas o de lo que esto es así o debe ser así, muy beethoveniano. ¿Debe ser así? Yo no sé. El amigo Wu Wei dice que a partir de nuestras equivocaciones podemos observar los tránsitos y la relación entre lo micro con lo macro. Las relaciones de esa suerte de vibraciones o realidades emocionales, psicológicas, apenumbradas hacia una suerte de otredad desconocida, liberadora. Por eso los ritmos. Escoge una consonante o un grupo de consonantes y empieza a observar todos los ruidos de tu vida. Los que tuviste, los que has tenido, los que tendrás eventualmente. Todos esos son ritmos también. Y podemos observar de que eso no es la realidad. Es una observación de signos que evolucionan inevitablemente, más allá de las adquisiciones de poderes o de las consideraciones de poderes que cada persona tiene. Somos pájaros carpinteros, amigos. No te lo había querido contar. Esta es la meditación del pájaro carpintero, el pájaro loco, y vamos a escuchar la pulsión rítmica en cualquiera de las consonantes que quieras para poder aprender a observar todo este tipo de fenómenos y trascender estas limitantes en el grado de desaparecer tras la disipación de tales equívocos y fuerzas energéticas que se transforman.
Si tienes una drum machine, una máquina, sigue el ritmo y comparte. Comparte lo que te llega. No es mío, no es tuyo. Pero sí, ahí hay una escuela de la observación increíble. Yo es eso lo que quiero compartir. Rían o lloren, o estén a favor o en contra. Eso también es un grado de compartir tú lo que te llega. Así que por favor, la escuela de pájaros locos, cantores, denle con todo. Esta es una suerte de música de cámara, música de espacios. Vamos a hacer unas músicas con todos estos entrelazados. Tu mayor inversión, relajarte, observar tras esos ritmos, toda clase de situaciones incómodas, toda clase de tonteras que uno puede llegar a experienciar y descubrir a través. Ya, terminó esta primera incursión en el espacio Green Clinic y les deseo una maravillosa semana. Entonces, es esto como unir desde lo molóquico, artificial, hacia una situación que trasciende esta figura monstruosa y que la acerca hacia un estadio de vivencia rítmico y musical. Y misteriosa, porque no podemos realmente detenernos a tratar de entender el proceso de la terapia y de la transición de esta terapia. Entonces tenemos que comprender el propósito que tiene la irrupción de lo molóquico artificial en este sistema impositivo, engullidor, y que engulle a todo aquello vital que lo venera. Entonces, esta es como la suerte de motor de partida, la chispa que enciende este motor observatorio, que es profundamente musical, pero realmente me queda la duda si es así, y por eso es algo que tiene que ver con lo percutible, con una situación de observar, por ejemplo, la música que existe y concreta tu proceso de observación. Te invito a concretar tu proceso de observación a través del acto de escuchar, del oído en sí mismo, más que la proyección de una figura que tiende hacia lo perfecto, hacia lo molóquico, hacia lo imbatible. Es mucho mejor no tener puntajes ni scores, es mucho mejor no decisiones arbitrarias sobre esto o aquello, sino por el contrario, apreciarlo como material de observación que impulsa al momentum. Mira ese niñito que hizo. Eso se alimenta en el grado microscópico de la observación de las caídas, de las imperfecciones, que está dispuesto como una microparte de esta improvisación vocal, sonora, un acto de locura etiquetada o de posesión animálica. Para mí esto es una suerte de liberación frente a lo perfecto, molóquico, ausente de vida, pero que se alimenta de toda clase de vida, que pasan por ese sedazo molóquico y son atrapados en esto, digamos. Y esto no lo expongo como una cosa concreta, sino lo expongo desde un sentido de amplia locura o canalización o un pliegue de información potencialmente errática, potencialmente discutible. Es más, no me identifico con defender una idea arbitraria sobre aquello. Vamos hacia el ritmo, vamos hacia la música, es mucho más interesante. Y tampoco nos quedemos con la figura del padecimiento ante lo molóquico,
Por ejemplo, el caso de la psicología de un Richter cuando expone en una suerte de entrevista su insatisfacción hacia sí mismo, y que no le parece nada de lo que hace. Y sin embargo es un verdadero titán del piano. Pero eso no importa, porque es un momento nomás, que nos da una significancia parcial de algo. Podemos exponerla a modo de ejemplo, pero no es la realidad. Te invito a ver las cosas desde la normalidad y también desde la situación extraordinaria que puede ser interpretada a partir de las pinceladas que ocurren en tu diario vivir. Por eso, esta suerte de introducción hacia meditaciones dinámicas en tránsito y también el proceso de captación y observación del tránsito